Carlomagno. Carlomagno logra alcanzar la principal reliquia de los sajones, el legendario Irminsul. Episodio segundo. Se trata de un árbol imponente que, según la religión sajona, sostiene todo el universo. Traed las antorchas. Majestad, con permiso. Este es el lugar más sagrado para los sajones. Irminsul es la unión directa con sus dioses. No es una pequeña iglesia construida por los hombres que puedan reconstruir después. Toda guerra necesita una legitimación. En este caso, la destrucción de un santuario pagano funciona a la perfección como estrategia de legitimación. El objetivo de Carlomagno es el mismo desde el principio: debilitar el paganismo, extirparlo, erigir altares cristianos e iglesias cristianas en el territorio de los paganos e introducir organizaciones cristianas. La conquista de Irminsul es de gran ayuda en su propósito. Prendedlo. Desde el principio, el objetivo de la campaña de Carlomagno contra los sajones era obtener un buen botín para estimular a sus nobles y soldados. En los bosques sajones se encuentra con una cueva sacrificial oculta. Los francos sabían que los sajones ocultaban una gran cantidad de oro y plata en su santuario. Carlomagno necesitaba un buen botín en el 772 para reforzar su poder y conseguir sacar a sus sobrinos de Lombardía. Todo estaba relacionado. Las diferentes campañas estaban conectadas entre sí. Al mismo tiempo, muy lejos de Sajonia, el Papa Adriano toma una decisión. Desiderio, vinisteis a mí para pedirme que confirmara a los hijos del difunto Carlomán como sus herederos al trono franco. Hemos llegado a una conclusión y confiamos en que sea la correcta, con la ayuda de Dios. La corona del reino de Carlomán solo tiene un heredero legítimo, el rey Carlos. En Sajonia está demostrando que él es la verdadera espada de Dios. Aún así, el rey Carlos es un usurpador, Santidad. ¿Estáis seguros de vuestra decisión? ¿Habéis considerado la seguridad de Roma? ¿Me estáis amenazando, querido Desiderio? Mi decisión es irrevocable. Maestro, ¿es cierto que Desiderio encolerizado llegó a atacar Roma? ¿Maestro? ¡Maestro! ¡Maestro! Sí, sin
El Papa Adriano estaba entre la espada y la pared. Amenazó a Desiderio con la excomunión, pero no sirvió de nada. Al verse en peligro, pidió ayuda al rey Carlos. Escribe Johannes. Pipino, el padre de Carlos, ya había ido a la guerra contra los lombardos para ayudar al Papa. Ahora Carlos tenía el mismo motivo para declarar la guerra. Sin embargo, en esta campaña se encontraría con mayores dificultades y el resultado también fue diferente. Es probable que en el año 773 o 774 la idea de una guerra contra los lombardos tampoco fuese apoyada por todos, sobre todo porque la reina viuda Gerberga, la cuñada de Carlomagno, se había refugiado allí con sus hijos y seguramente contaba con apoyos entre los notables francos. Yo diría que la guerra contra los lombardos requería algo más de preparación y poder de convicción que una campaña de verano contra los sajones, que podía emprenderse casi sin riesgo. Majestad, disculpadme. Acaban de informarme de que estabais aquí. He venido sin avisar. ¿A qué debemos el honor de vuestra visita? ¿Tenéis dudas? Sois un buen intérprete del alma humana. Bueno, desde el sepelio de vuestro padre no habíais vuelto por aquí. Y venís ahora que hay una guerra en ciernes. No hay que ser un sabio para interpretar el alma de un hijo. Vuestra situación es muy complicada. Vuestro padre ya perdió el favor de muchos príncipes cuando se enfrentó a los lombardos. Pero ganó la guerra. No había pretendientes al trono de vuestro padre sentado a la mesa de los lombardos. Los hijos de vuestro hermano tienen muchos amigos en nuestro reino. No debería haberlos dejado marchar. Dios recompensará vuestra benevolencia. Pero no puedo dejar que Desiderio haga lo que quiera. Sería un terrible signo de debilidad. Claro que tiene que haber consecuencias. Pero medid bien vuestras acciones. Utilizad las debilidades de vuestro enemigo. Desiderio no parece estúpido, pero se dice que es excepcionalmente arrogante. Jugad con su presunción. Cruzad los Alpes con vuestro ejército y negociad con él. ¿Negociar? Que crea que tenéis miedo de él. Comportaos como si quisierais evitar la batalla por todos los medios. Así cometerá errores, creedme. Nada es tan útil como fingirse débil ante un enemigo. ¿Y qué hago con los nobles indecisos? Bueno, para una campaña en la que no se derramará sangre lombarda, seguro que encontráis suficientes nobles dispuestos. Y cuando ya estéis en ruta y Desiderio desprecie vuestro ofrecimiento de paz, todo será posible. Deberíais haber sido estratega militar. De cualquier manera, guío a los hombres a la batalla, aunque las batallas sean un poco diferentes. En verano del año 773 comenzó la campaña contra los lombardos. El ejército de Carlomagno cruzó los Alpes en dos columnas, una por el valle de Aosta y otra dirigida por el rey por el Mont Cenis. Los dos grupos se encontrarían al oeste de Turín, en el valle de Susa. Ese era el plan. Más de 3.000 personas componen este ejército. Además de los soldados regulares, hay unos 1.000 miembros de la corte real.
En la Alta Edad Media no había carruajes con suspensión, solo sencillas carretas para las mujeres y los niños. Para la reina Hildegarda, esto supone un esfuerzo adicional. Carlomagno quiere que lo acompañe, y ella lo hace. En la campaña de Italia se enfrenta al frío de los Alpes con un embarazo ya avanzado. La vida de Hildegarda con Carlomagno no era fácil. Él quería que estuviese siempre a su lado, así que ella, aunque estaba con frecuencia embarazada, lo acompañaba en casi todos sus viajes. También estuvo en la campaña contra los lombardos de Pavía. Es decir, cruzó los Alpes en invierno junto a Carlomagno con su hijo mayor y su hijastro Pipino. Cruzar los Alpes en la Alta Edad Media era una aventura muy peligrosa. Sobre todo en invierno, cuando la nieve y el hielo bloqueaban los caminos. En una ocasión, según la leyenda, un milagro salvó a los francos de una muerte segura durante un temporal inesperado. La leyenda también cuenta que Carlomagno mandó construir un templo en agradecimiento por la milagrosa salvación. La pequeña iglesia de San Benedicto de Mals es uno de los pocos monumentos que se conservan de la era carolingia. Su fundador quiso inmortalizarse en un fresco, lo que nos permite saber cómo vestían los nobles francos. Este lleva una espada ricamente decorada. Se ha especulado mucho sobre su identidad, y las teorías van desde un noble cercano al rey hasta el hijo de Carlomagno, Pipino. Tardaron semanas en cruzar los Alpes. Desiderio, tal como se esperaba, rechazó el ofrecimiento de paz. El plan de Carlomagno marchaba según lo previsto, y sus soldados tenían una estrategia. Un problema de la campaña contra los lombardos era evitar los desfiladeros. Según algunas fuentes, un grupo de francos rodeó un desfiladero y atacó a los lombardos por la espalda. La rápida penetración de Carlomagno en el norte de Italia solo se podría llevar a cabo si contaba con el apoyo de algunos vasallos de Desiderio. Pudo haberlo conseguido mediante sobornos, o tal vez gracias a una buena estrategia. Los lombardos esperan atacar a los francos desde arriba en el desfiladero, pero no se dan cuenta de que hay otro destacamento de francos aproximándose por detrás. Sorprendido, Desiderio se refugió con su ejército tras las poderosas murallas de su capital, Pavía. Años después, un cronista describe así la impresionante llegada del ejército franco a las puertas de Pavía. Por último llegó un hombre de hierro. Era Carlos. El hierro lo cubría todo y reflejaba el brillo del sol. Pero los lombardos no se rindieron y Carlomagno decidió sitiar Pavía. Una misión peligrosa justo antes del invierno. Debía tener previsto sitiar la ciudad desde el principio. De lo contrario, no hubiera sido posible. El sitio fue muy largo. Duró 9 meses, incluyendo los del invierno, pues empezó en septiembre y terminó en junio. Tenían que tener una cierta preparación logística y técnica. Para mantener el entusiasmo de los nobles, Carlomagno no dejaba de organizar banquetes en el campamento de invierno. Ven aquí.
Vuestra hermana tiene fiebre. ¿Cuándo nacerá el niño? Solo Dios sabe cuándo vendrá al mundo el niño. No te preocupes por mí, hermano. Estoy bien. No deberías estar aquí. Soy la reina. Mi deber es estar al lado de mi esposo. Ninguno deberíamos estar aquí. Cuñado, ¿qué es lo que te impide disfrutar de la fiesta? Majestad, una batalla por la Iglesia y por el Papa no os da derecho a entregaros al pecado de esa manera. Bebe. Solo un buen cristiano ganará esta guerra. Y aquí no veo a ninguno. Mientras vos os divertís, mi hermana está sufriendo para daros un hijo en la tienda contigua. Cuidado con lo que dices. No seas aguafiestas. Y bebe con nosotros, Querol. Como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Los contemporáneos estaban escandalizados por el número de amantes que tenía Carlomagno. No había pasado ni 10 años desde su muerte cuando se empezó a decir que estaba en el infierno, donde una bestia le mordía los genitales para castigarlo por... Bueno, está claro por qué lo estaba castigando. Pasa el tiempo y el sitio de Pavía no da fruto. Carlomagno viaja por sorpresa a Roma para pedir una audiencia al Papa. Y ve por primera vez la ciudad santa. Carlomagno tenía mucha curiosidad por ver la famosa ciudad de Roma. Sabemos que durante la Alta Edad Media, los europeos del norte mostraban un gran interés por Roma, donde viajaban con la esperanza de ver edificios de piedra mucho más grandes que los que había en sus países. La visita cogió por sorpresa al Papa Adriano I, así como la humildad y la emoción con que se comportó el rey de los francos. Carlomagno necesitaba un milagro. Se presentó en Roma y empezó a subir la escalinata besando cada escalón. Entonces abrazó al Papa y le ofreció el brazo izquierdo. El Papa lo tomó con el brazo derecho y lo acompañó al interior de San Pedro. Tuvo que ser una experiencia muy intensa. Entrar en la Basílica de San Pedro y sentir toda la espiritualidad del lugar es algo que Carlomagno no olvidó en su vida. Carlomagno quiere la bendición papal para su campaña contra los lombardos. Para eso le regala una pequeña parte de su tesoro. Siguiendo la tradición instaurada por su padre, se presenta como protector de la Iglesia y renueva una gran promesa de donación ante Adriano I. Una de las razones de la visita de Carlomagno a Roma era pedir el apoyo de San Pedro y su sucesor
para su campaña contra los lombardos. De lo contrario, nos explica su disposición a hacer una promesa de donación tan importante. Las regiones conquistadas a los lombardos pasarían a ser patrimonio de San Pedro. Al regreso de Carlomagno, las epidemias y el hambre habían obligado a Pavía a capitular. Alabado sea Jesucristo. Alabados sean todos los santos. ¿Lo ves, Querol? Nosotros somos los verdaderos cristianos. En efecto, Majestad. En efecto. Para Carlomagno, el encuentro con San Pedro fue un milagro que le permitió volver y ganar la guerra. En realidad, lo que derrotó a los lombardos fue la terrible epidemia que se declaró en Pavía y que diezmó su población. Sin embargo, para el rey, se había establecido una relación de protección. Él protegía a San Pedro y sus tierras, y San Pedro lo protegía a él. Cada uno de sus triunfos era una constatación de esa convicción. Carlos no aflojó la presión hasta que obligó a Desiderio a rendirse incondicionalmente mediante un prolongado asedio. ¿Y qué pasó con el rey Desiderio? No seas impaciente, Johannes. Escribe. La campaña contra los lombardos terminó con la conquista de Italia, la excomunión del rey Desiderio, la expulsión de Italia de su hijo Adalgiso y la devolución de los bienes robados por los lombardos a Adriano, el papa de la Iglesia de Roma. Gerberga y sus hijos, los herederos de Carlomán, cayeron en manos de Carlomagno tras la derrota de los lombardos y fueron enviados al destierro. Naturalmente, el historiador puede preguntarse por el destino de los sobrinos de Carlomagno. Y dado que no se encuentra rastro de ellos, es posible pensar que Carlomagno haya podido desear su muerte, que haya podido provocarla. Pero no hay indicios de que haya sido así. Además, los carolingios, a diferencia de los merovingios, no mataban a sus rivales. Aún así, esa opción no puede descartarse por completo. Carlomagno lo ha conseguido. Desde ahora puede hacerse llamar Rex Francorum et Langobardorum, rey de los francos y de los lombardos. Ya controla toda Europa occidental. Pero la paz todavía está muy lejos. Majestad, los sajones se han rebelado bajo el mando de Viduquindo. Están incendiando las iglesias cristianas. Mi corona. Tras la victoria sobre los lombardos, Carlomagno volvió a enfrentarse a los sajones. Y lo hizo de una forma nunca vista.
Fue tan brutal que parecía que había perdido la cabeza. Eso demuestra que tal vez Carlomagno no aceptaba tan bien las derrotas como podría creerse leyendo a Eginardo. El contraataque de Carlomagno es cruel y despiadado. Los guerreros sajones de Viduquindo no tienen ninguna posibilidad frente a los francos. Señor, limpia mis pecados. Ten piedad de mi alma y purifícala. Carlomagno quería convertir a los sajones al cristianismo verdadero. Y los juramentos de fidelidad hacia él iban incluidos en el paquete. Después de jurarle fidelidad, la rebelión era un acto de perjurio y traición. Cualquier nivel de venganza estaba justificado. Sucedieron cosas terribles, pero creo que para Carlomagno y sus contemporáneos, romper un juramento al rey era algo intolerable. El rival más fiero de Carlomagno fue el caudillo sajón, Viduquindo. Yo, Viduquindo, juro venganza por todos los dioses. Viduquindo, que fue durante unos años el mayor rival de Carlomagno en Sajonia, pertenecía a la nobleza de Westfalia. A partir del año 778 fue el motor de la resistencia contra los francos. Viduquindo se distancia de los demás nobles sajones, que habían llegado a un acuerdo con Carlomagno, y se apoya en las clases medias y bajas. Si hubiera tenido éxito, habría podido fundar un reino sajón. ¿Conoces el refrán griego que dice: ten al franco por amigo, pero no por vecino? Todos temblaban ante la fuerza y la determinación del gran Carlos. Y con razón. En cuanto acabó con su victoria sobre los lombardos y los sajones, emprendió su siguiente aventura. Durante unos 30 años... estuvo en guerra casi ininterrumpidamente. Pero dejemos esto ahora. Vamos a comer con nuestro amigo el abad Santor, ¿de acuerdo? Tengo hambre. Sí, y yo...
Previendo una victoria segura, Carlomagno se retira a su cuartel de invierno. Vamos, Roldán. Muestra de que eres capaz. ¿Eres un buen guerrero? Vamos, demuéstralo, ¿eh? Majestad, todos saben que sois invencible. Dejad que reine la clemencia. ¿Qué pasa? ¿Te has quedado mudo? ¿Te estás haciendo viejo? ¿Tan débil eres? Pareces cansado. Me han pedido que ayude al gobernador de Zaragoza en su lucha contra el emir. ¿Una campaña contra el emir de Córdoba? Zaragoza quiere ser independiente. El gobernador me abrirá las puertas de la ciudad y yo conseguiré la victoria. Carlos, tus súbditos, tus soldados y tus nobles están cansados de la guerra y con permiso. Yo también lo estoy. Entre Paderborn y Zaragoza hay unos 1.700 kilómetros. Si sumamos todos sus desplazamientos durante sus campañas o entre sus palacios, Carlomagno recorrió más de la circunferencia terrestre. Los gobernantes militares estaban siempre en movimiento, porque debido a las condiciones de comunicación de la época, tenían que dejarse ver en las diferentes regiones de su territorio. Esto sucede también durante la primera mitad del reinado de Carlomagno. Hay que tener en cuenta también todos los desplazamientos por cuestiones militares. E incluso en tiempos de paz, siempre podía haber una expedición de castigo para hacer entrar en razón a alguien. Estoy al límite de mis fuerzas. Pero me preocupo por ti. Has cambiado mucho. Dios sabe que el Carlos con el que me casé no era ningún cordero. Pero no estaba ciego de furia ni se hubiera metido en esta guerra incierta. Hildegarda, no tengo elección. Lo hago en nombre del Señor. Escúchame. Te lo ruego, no te vayas. Dios me protegerá. No hace falta que vengas conmigo. Algunos de mis hombres te escoltarán en tu regreso. Cuando Carlomagno llegó a Zaragoza, la situación había cambiado por completo. El gobernador que le había pedido ayuda contra el emir de Córdoba había sido derrocado. Las puertas de la ciudad estaban cerradas. Carlomagno se niega a darse por vencido. Durante meses pone cerco a Zaragoza sin éxito. Es la primera derrota de su carrera militar. Es verdad, los soldados están débiles y no hay provisiones ni agua suficientes desde hace semanas. Muchos han enfermado y la insurrección ya no puede... ¡Silencio, margrave Roldán! ¿Cómo os atrevéis?
desesperada es la situación. Las provisiones se han agotado y no queda nada en los alrededores. Los nobles tampoco ven posible seguir manteniendo el cerco. Gracias por vuestra sinceridad. Pero decidme, ¿dónde quedó mi suerte? Anunciad la retirada para mañana. Vos, Roldán, protegeréis la retaguardia durante la marcha. La retirada de Carlomagno de la península ibérica tuvo graves consecuencias. Destruyó las defensas de la ciudad cristiana de Pamplona y permitió su saqueo. Con su brutal ataque a los vascos, Carlomagno provocó una dura represalia. Unos guerreros vascos atacaron la retaguardia franca en los Pirineos y mataron hasta el último hombre. La muerte del margrave Roldán marcó el amargo final de la aventura de Carlomagno en la península ibérica. El ataque de los vascos fue el ataque de un pueblo cristiano. Debían de estar furiosos porque Carlomagno, tras el fracaso de Zaragoza, decidió saquear Pamplona. Saquear la ciudad cristiana de Pamplona fue una canallada, hay que decirlo. Por eso los vascos estaban tan furiosos. Un autor contemporáneo dice que la derrota fue como un nubarrón que cubrió el alma de Carlomagno para siempre. ¿Por qué le afectó tanto? Había perdido el botín que esperaba obtener en las ciudades conquistadas, que era, en cierto sentido, el objetivo económico de la campaña. Pero hay algo más. Algunos de sus compañeros más cercanos, entre ellos Roldán, murieron en la batalla. Fue un golpe terrible a la fe y al honor de Carlomagno. Vio morir a sus compañeros más cercanos, en los que confiaba. La campaña de España, y esto que quede entre nosotros, fue una debacle. ¿Alguien ha escrito sobre los errores de los césares romanos? No. Y yo tampoco voy a hacerlo. Nadie es infalible, Johannes. Ni siquiera el mejor cristiano de todos los gobernantes. Mi misión es presentar su vida como ejemplo para las generaciones futuras. Por lo tanto, escribiré: el rey Carlos cruzó los Pirineos, tomó todas las ciudades y castillos que asedió y se retiró sin pérdidas. En su retirada consiguió sobrevivir al traicionero ataque de los vascos. Es probable que Eginardo tuviese la intención de informar con veracidad en su biografía de Carlomagno. No conozco ningún pasaje que la investigación actual considere incorrecto, o dicho llanamente, donde haya mentido. Pero como todos los narradores, seleccionó el material que quería incluir y cómo presentarlo. Además, comprensiblemente, intenta presentar a Carlomagno bajo la luz más favorecedora que puede. Siente veneración por Carlomagno, y eso también condiciona su escritura, pero no hay choques con la verdad. Pero Eginardo no fue el único que silenció o reinterpretó la derrota de Carlomagno en España. Otros convirtieron la humillación sufrida en los Pirineos en una verdadera epopeya heroica. Un ejemplo está en el Cantar de Roldán.
El manuscrito Stryker del siglo XIII, conservado en San Galo, ilustra esta historia. Las valiosas miniaturas muestran lo sucedido como una película. Según la leyenda, el margrave Roldán llevaba un olifante, un cuerno con el que podía pedir ayuda a Carlomagno, pero la ayuda llegó tarde y el rey solo pudo llorar la muerte de su amigo. La redacción más antigua del Cantar de Roldán está en el manuscrito de Oxford del siglo XII. Es el texto originario de la historia épica. El filólogo Wolf Steinsick lo ha traducido del francés antiguo. En el Cantar de Roldán, Carlomagno no es un héroe brillante. Según el texto, es un gobernante de 200 años rodeado de nobles jóvenes y dinámicos. Cada vez que se encuentra en una situación compleja, se mesa las barbas y empieza a llorar sin saber qué hacer. Entonces se dirige a Dios, que le da su ayuda. En el Cantar de Roldán, acaba exclamando: «¡Qué penosa es mi vida!». No es el típico héroe, pero el texto sí es una narración heroica. La victoria de la cristiandad sobre los infieles y la victoria de los vasallos fieles sobre los traidores. Mientras Carlomagno regresa de España, estalla una nueva rebelión de los sajones. Esta vez, los guerreros del noble Viduquindo aniquilan a los ocupadores francos. Viduquindo se está convirtiendo en la mayor pesadilla de Carlomagno. Ninguna otra guerra fue para los francos tan larga, tan exasperante y penosa. Hubiera sido posible ponerle fin mucho antes, de no ser por la traición de los sajones. Bien, maese Johannes. ¿Podéis continuar? Es difícil saber cuántas veces los sajones fueron asediados y se sometieron al rey. Cuántas veces juraron abandonar la idolatría y abrazar el cristianismo. Pero cada vez se dieron más prisa en faltar a lo prometido. Aquí nos quedamos. Sigue escribiendo. En esta guerra cayeron numerosos nobles francos y sajones, entre ellos los más altos dignatarios. Se condenará a pena de muerte a quien celebre un funeral según la costumbre pagana, entregando el cuerpo a las llamas. Y morirá quien ofrezca una víctima humana al demonio y según la costumbre pagana la presente ante los ídolos como ofrenda. Morirá quien tome por asalto y con violencia una iglesia o quien la entregue a las llamas. También quien asesine a un obispo, un sacerdote o a un diácono.
Tras la derrota frente a los sajones en el año 782, Carlomagno se vio cara a cara con un grave problema. Muchos francos habían muerto y él necesitaba legitimarse. Como solo había conseguido una victoria, decidió adoptar una medida drástica. Mandó ejecutar a unos 4.500 sajones. Carlomagno tomó una medida ejemplar de una crueldad inaudita. Hizo llevar a Verden a los líderes de la insurrección sajona y los mandó decapitar y tirarlos al río. Hay que poner en duda la cifra de 4.500 ejecutados, que se menciona en un pasaje de difícil lectura de los anales del imperio. Es una cifra muy alta, y por experiencia sabemos que en las fuentes medievales se exageran las cifras de los sucesos militares. Lo que no se puede negar es que se produjo una gran masacre con un número de víctimas muy elevado. Si quieres conservar la vida, dime dónde está vuestro jefe. ¿Dónde está Viduquindo? ¡Ah! ¡Dame! ¡Ah! ¡Ah! Para Carlomagno, Viduquindo era un grave problema. Viduquindo tenía éxito en su guerra contra los francos, pero cuando Carlomagno se presentaba, el sajón rehuía los enfrentamientos. Ese comportamiento resultaba muy ofensivo para Carlomagno, ya que consideraba esa forma de guerra como un desafío personal, por no decir un insulto. Carlomagno seguía sin encontrar la forma de acabar con la correosa resistencia de los sajones.